Bueno, vamos a ver el práctico de baricentro y momento de inercia. Lo que voy a hacer en este práctico es tomar los ejercicios de la guía y hacer este video como una forma de orientación de por dónde tienen que ir encarando el ejercicio para que ustedes lo piensen y lo resuelvan, traten de resolverlo solos y ante cualquier consulta, como siempre, estamos a disposición para las dudas que le vayan surgiendo a medida que resuelven. Este ejercicio es uno de los dos ejercicios que tienen, de los tres, perdón, ejercicios que tienen en el punto 1 de la guía. Y vamos a verlo a grandes rasgos cuáles son los pasos a seguir y cuáles son algunas consideraciones que creo que le va a servir para resolver el ejercicio. Tenemos una figura compuesta. ¿Compuesta de qué? Bueno, tengo un triángulo, por ejemplo, tengo un rectángulo en esta parte y tengo un rectángulo vacío en esta parte. Entonces es una figura compuesta y como primer medida aquí en lo que es baricentro y centro de gravedad siempre tenemos que prestar mucha atención a la referencia. ¿A qué me refiero con la referencia? Me refiero a que siempre debo tener un par de ejes que me sirvan de referencia al momento de resolver los ejercicios. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Entonces, ya defino los ejes que van a ser mi referencia, mi eje Y y mi eje X. Ahora, como segunda medida, voy a definir las distintas figuras que tengo en mi figura compuesta. Habíamos dicho que tenemos un triángulo por acá, un rectángulo por acá y otro rectángulo vacío por acá. Le voy a poner nombre, a esta le voy a llamar la figura 1, a este rectángulo le voy a llamar la figura 2 y a este de aquí le voy a llamar número 3. Como han visto en el video de teoría del ingeniero Pinesola, ustedes tienen métodos gráficos y métodos analíticos para encontrar los centros de gravedad de las distintas figuras. Primero, como vamos a ver primero la parte gráfica y después la analítica, vamos a ver cómo determinamos gráficamente los centros de gravedad de las distintas figuras. Para el triángulo, habíamos dicho que se unen los puntos medios con el vértice opuesto, o sea, desde este punto hasta este punto, tengo una de las rectas que me va a definir la posición del centro de gravedad. Después me voy a este segmento, me fijo en la mitad de este segmento, uno con este vértice, y tengo la siguiente recta. Y por último me queda este punto con este vértice, uniendo, me queda el centro de gravedad en la intersección de esas tres rectas. Aquí tengo mi centro de gravedad de la figura 1. Luego, para el rectángulo, la forma gráfica de determinar el centro de gravedad es uniendo sus vértices. O sea que trazo una diagonal que va desde este vértice a este vértice y una diagonal que va de este vértice a este vértice. En este punto es donde yo tengo mi centro de gravedad de la figura 2. Aquí tengo el centro de gravedad de la figura 2. Y por último, este rectángulo, como es concéntrico con este rectángulo, el centro de gravedad es exactamente el mismo, porque si se fijan,
si yo me limito a este rectángulo, los vértices, las diagonales que unen sus vértices, son las mismas diagonales que unen los vértices de este cuadrado, perdón, no rectángulo. Entonces, el centro de gravedad del punto 2 va a ser igual al centro de gravedad del punto 3. Habiendo determinado esto, voy a limpiar un poco el dibujo para que no sea tan engorroso. Voy a borrar todas las líneas auxiliares y voy a dejar solamente los centros de gravedad. Bien, ya tengo los centros de gravedad y como sabemos, el centro de gravedad es un punto donde se considera concentrada la masa de un cuerpo. Pero como nosotros trabajamos con figuras planas, vamos a decir que el centro de gravedad es un punto donde se encuentra concentrado el área del cuerpo o de la figura que estamos analizando. Entonces, yo voy a tener un área 1 que va a ser correspondiente a la figura 1. ¿Cómo va a ser esa área? Va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Eso es mi área 1. Voy a tener un área 2 que va a ser igual a la base, a su base por su altura, y un área 3 que va a ser igual también a una base, le vamos a llamar B1 por una altura H1 para diferenciarlo de este. El área 1, ¿cuál va a ser la base del triángulo? Bueno, esta medida que es igual a 20. La altura, ¿cuál va a ser? Esta medida que es igual a 20. Divido entre 2 y obtengo el área 1. El área 2 corresponde al área de este rectángulo, que va a ser base igual a 20 por altura igual a 20. Obtengo el área 2. Y por último tengo el área de este cuadrado, que se corresponde a la figura 3. Va a ser B1, que sería este segmento, que va a ser igual a 20 menos 5 menos 5, o sea 10, por este segmento que va a ser igual a 10. De esta forma obtengo mi área 3. Ahora lo que nosotros buscamos es el centro de gravedad de la figura compuesta, o sea, de toda esta figura, de la figura compuesta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que obtener? Como primera medida es un área total. Este área total va a ser igual a la suma de las áreas de las figuras que componen la figura compuesta. Entonces va a ser área 1 más área 2 menos área 3. Menos, ¿por qué? No se olviden que esto es un rectángulo vacío. Entonces a toda esta área, porque si yo multiplico esta base por esta altura, estoy obteniendo toda el área. Por lo tanto, tengo que restar esta área para obtener lo que está efectivamente rayado en el dibujo. Entonces mi área total va a ser área 1 más área 2 menos área 3. Ya tengo parte de mi solución. Ahora vamos a ver gráficamente cómo determinamos la posición del vector que me representa el área total de esta figura. El área 1 va a venir representada por un vector horizontal y uno vertical aplicados en el centro de gravedad 1. Esto es área 1 y esto también es A1. El área 2 va a venir representada por este vector y este vector, ¿sí? Uno vertical y uno horizontal,
en el centro de gravedad de la figura 2. Y ahora mi área 3, al ser negativo, por lógica, si estamos diciendo que las áreas positivas en sentido horizontal van hacia la derecha y en sentido vertical van hacia abajo, como esta área es negativa, o en realidad le estamos tratando de representar un vacío, tenemos que representarla en el sentido contrario a estas áreas que acabamos de representar aquí. O sea que este va a ser el vector que represente a A3 en el vertical y este en el horizontal. Esto es A3 y esto es A3. De esta forma ya tengo mis vectores que representan a cada una de las áreas que componen la figura. Ahora, ¿qué hago? Adopto una escala de área que va a ser, por ejemplo, 10 centímetros al cuadrado, 1 centímetro. Por darle un ejemplo, tengo que adoptar una escala de área. Como conozco estos valores, área 1, área 2 y área 3, cada uno de estos vectores va a tener su determinada longitud. Entonces, vamos a trabajar primero con los vectores horizontales. Tengo A1, luego tengo A2 y por último tengo A3 que iría en sentido contrario. O sea, lo voy a poner aquí afuera, pero deben dibujarlo, no se olviden que tiene que estar a continuación. A3 tiene que venir en este sentido. Yo lo voy a dibujar paralelo y afuera para que no sea engorroso el dibujo. Este vector sería A3. Tengo A1, A2, A3. ¿Qué hago ahora? Defino un polo y trazo mis rayos. Rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 3 y por último, no se olviden que A3 termina en este punto. Entonces desde ese punto traigo mi rayo 4. Este punto es mi polo O. Aquí tengo mi rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4. ¿Qué hago ahora? Traigo paralelas a los rayos e intersecto con los vectores correspondientes. Voy a limpiar un poco el dibujo, voy a sacar las cosas que me molestan para poder trabajar de manera más clara. Bueno, ¿qué he hecho? He sacado esto, lo he puesto aquí abajo, he borrado el número de la figura, que no me sirve ahora, y he borrado la designación de los aquí me ha quedado este. He dejado solamente los centros de gravedad y los vectores. Entonces, ¿qué hago? Vengo con el rayo 1, traigo una paralela al rayo 1, ¿hasta dónde? Hasta intersectar con A1. Hasta aquí. Desde ese punto voy a traer una paralela al rayo 2. Desde este punto traigo una paralela al rayo 2 que va a ir ¿hasta dónde? Hasta la proyección de A2. Desde ese punto voy a trazar una paralela al rayo 3. Pero ¿qué pasa con el rayo 3? El rayo 3 tiene que ir desde
el extremo de A2 hasta el extremo desde A2 hasta A3. Pero si se fijan, A2 y A3 están sobre la misma línea. Entonces el rayo 3, ¿qué pasa? Comienza en este punto y termina en el mismo punto. Por lo tanto, el rayo 3 se pierde. Y por último, sí, vamos a tener nuestro rayo 4, que este iría desde la intersección de este punto y es el que vamos a prolongar para intersectar con el rayo 1. No se olviden, este es el rayo 1, este es el rayo 2, el rayo 3 hemos dicho que se pierde y este es el rayo número 4. Prolongando el rayo 1 y el rayo 4, donde se intersectan, en ese punto tengo la resultante horizontal de mi figura compuesta. Esto sería el área total horizontal. Procedo a hacer el mismo trabajo, pero para las verticales. ¿Cómo sería? Tengo mi vector A1, el vector A2 y el vector A3, que son exactamente iguales a estos vectores, solamente que ahora están en sentido vertical. O sea, que lo único que tengo que hacer es tomar este mismo polígono y dibujarlo de manera vertical. Nuevamente, traigo una paralela al rayo 1. ¿Hasta dónde? Hasta intersectar la dirección de A1. Luego traigo una paralela al rayo 2 desde este punto hasta intersectar a A2. El rayo 3, en este caso, pasa exactamente lo mismo porque va desde A2 hasta A3 y como A2 y A3 en sentido vertical están sobre la misma línea, el rayo 3 se pierde. Por lo tanto, desde ese punto traigo una paralela al rayo 4 y donde se intersectan con el rayo 1 tengo la posición vertical de mi área total. Este sería el vector que me representaría el área total de manera vertical. Luego, como yo no me voy a cansar de repetir, he definido mis ejes de referencia, entonces desde el eje X hasta mi área total horizontal voy a tener lo que llamamos Y sub G. Y desde mi eje Y hasta el área total vertical voy a tener lo que llamamos XG. De esa manera determinamos gráficamente la posición del centro de gravedad de la figura compuesta. Ahora, esto es de manera gráfica. Vamos a pasar a ver ahora de manera analítica. Bien, analíticamente, ¿qué tenemos? Sabemos que el centro de gravedad de un triángulo se encuentra a 1/3 de su base y a 1/3 de su altura. Entonces, para el área 1, yo tengo que la posición del centro de gravedad
en el eje horizontal, que le voy a llamar x1, va a ser igual a la base del triángulo sobre 3. Y la posición y1, que le voy a llamar y1 a la distancia vertical desde este punto hasta aquí, es igual ¿a quién? A la altura h sobre 3. Pero, nunca se olviden de esto, nosotros tenemos que determinar las posiciones de los centros de gravedad de las distintas figuras que estamos analizando respecto a un mismo eje de referencia, o sea, respecto a este eje X. Yo sé que mi figura del triángulo tiene su centro de gravedad a 1/3 de su base y a 1/3 de su altura, pero yo necesito conocer la posición de este centro de gravedad respecto a este eje Y y a este eje X, que son los ejes de referencia que yo he adoptado en un principio. Con respecto a este eje Y, tenemos la posición o lo que habíamos llamado X1, que como el eje Y coincide con la dirección de este lado del triángulo, B sobre 3 es la distancia que hay desde este eje 3 hasta el centro de gravedad del triángulo. Distinto es con Y1. Yo sé que Y1 está a 1/3 de esta base, pero yo necesito saber la distancia desde este eje. Entonces, Y1 no va a ser solamente h sobre 3, sino que va a ser h sobre 3 más esta altura, que es igual a 20. Entonces, Y1 va a ser igual a h sobre 3 más 20. Ahí acabo de determinar la posición de mi centro de gravedad respecto a los ejes de referencia que he adoptado inicialmente. Insisto mucho con esto porque esto es importante. Tienen que tener en cuenta los ejes de referencia que adoptan para resolver el ejercicio. Vamos con el área 2. El área 2 es el rectángulo más grande, sería este. Este rectángulo es mi área 2. Entonces, su centro de gravedad está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Aquí sí, mi eje Y y mi eje X coinciden con los lados del rectángulo, por lo tanto, mi X2 va a ser igual a la base sobre 2 y mi Y2 va a ser igual a la altura sobre 2. Por último, tengo que determinar la posición del centro de gravedad del área 3. En este caso, tengo que X3 va a ser igual a ¿quién? Nosotros le hemos llamado a este segmento, le hemos llamado B1, entonces va a ser B1 sobre 2, pero B1 sobre 2 me determina esta distancia. Yo necesito conocer esta distancia. Esta distancia es B1 sobre 2 más 5. Entonces tengo B1 sobre 2 más 5. Y mi Y sub 3 va a ser igual a ¿quién? A esta altura, que sería H1 sobre 2, más esta altura, que va a ser también igual a 5. Entonces Y sub 3 va a ser igual a H1 sobre 2 más 5. De esta manera yo obtengo la posición de los distintos centros de gravedad de las tres figuras respecto a los ejes X y Y que he determinado inicialmente. Ahora aplicamos para determinar estos dos valores que son XG y Y sub G, aplicamos Variñón. ¿Qué dice Variñón? Que el momento de la resultante
es igual a la suma de los momentos de las componentes. Entonces, yo voy a tener que el área total, por ejemplo, horizontal, ¿por quién? El área total horizontal, ¿por quién? Por este valor, por y sub g, por y sub g, va a ser igual a quién? A la suma de los momentos de las componentes. O sea, va a ser igual al momento del área 1, ¿sí? Que va a ser A1, porque A1 como gira, sentido horario. Entonces, positivo va a ser A1 por esta altura que le hemos llamado Y1. Entonces tengo A1 por Y1 positivo. Luego tengo A2. A2 como gira en sentido también horario. Entonces va a ser A2 por esta altura que le hemos llamado Y2. Más entonces A2 por Y2. Y por último tengo el momento de A3, que sería este vector, que si me fijo va en sentido antihorario. O sea, yo estoy determinando el momento de A3, A2 y A1 respecto de X. Entonces A3 como gira en sentido antihorario. Por lo tanto nos queda menos el área 3 por Y sub 3. Despejando de esta expresión Y sub g, nos queda lo siguiente. Nos queda que Y sub g es igual a 1 por Y1 más A2 por Y2 menos A3 por Y3 sobre el área total horizontal. Y yo le pongo área total horizontal porque le he designado de esta manera, pero en realidad es directamente sobre el área total. De esa forma yo determino el valor de Y sub g, que medido este valor lo mido en escala y me tiene que dar muy parecido al que obtengo en esta ecuación. Luego, para determinar el valor de xg, procedo de la misma manera, solo que con las áreas verticales. Entonces, me va a quedar que xg va a ser igual a 1 por x1 más A2 por x2 menos A3 por x3. Todo esto dividido el área total. De esta manera, determinado analíticamente la posición del centro de gravedad de mi figura compuesta. Esto es lo que se le pide en el primer ejercicio del práctico. Para los otros ejercicios, para los otros ejemplos, digamos, del mismo ejercicio, el procedimiento es el mismo. Dividimos la figura compuesta en figuras simples, figuras conocidas, determinamos su centro de gravedad y procedemos gráfica y analíticamente como hemos hecho en este ejercicio. Ahora vamos a pasar a ver el ejercicio número 2, donde vamos a ver lo que es momento de inercia y círculo de Moore.